El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Estamos viendo en estas últimas semanas como hay una alta volatilidad y cierta tensión en los mercados de la renta fija, especialmente en los tramos largos. El mercado está muy preocupado por el efecto que está teniendo este caos judicial arancelario y esta guerra comercial contra todo el mundo en la inflación, en el crecimiento y, por lo tanto, en el calendario de bajada de tipos de interés. En este escenario vamos a intentar encontrar ideas de inversión. Mario González es responsable de negocio para España, Portugal y US Offshore de Capital Group. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana, buenos días. ¿Cómo Bueno, estás? Feliz viernes a todos. Está siendo un inicio de año para la renta fija muy movidito y para que todos desterremos completamente la idea de que la renta fija y es tranquila y es un activo aburrido. O sea, tiene mucha vida. Tiene vida y lógicamente no es inmune de esta volatilidad que nos ha regalado los mercados en esta primera parte de este primer semestre del año, ¿no? Que casi estamos cerrando. Pero bueno, yo creo que las noticias positivas es que esta volatilidad, como bien sabemos y como avanzabas en tu entradilla, pues es una volatilidad inducida no tanto por un deterioramiento de la economía o de los fundamentales de las compañías y de los diferentes países, sino esta volatilidad ha sido muy inducida pues por esa política quizás un poco errática desde Estados Unidos de la política arancelaria. Yo creo que ciertamente la renta fija ha estado movida, pero yo creo que en líneas generales podemos decir que ha cumplido pues con el papel que tiene la renta fija en la cartera de cualquier inversor. Debe tener un papel en una cartera además de largo plazo para cualquier inversor, ya sea audaz como si es conservador. La renta fija siempre tiene que estar presente. Totalmente. Nosotros pensamos que para cualquier ahorrador inversor pues tiene que tener en sus carteras, lógicamente dependiendo del riesgo y dependiendo de los objetivos de inversión de cada uno, pero siempre tiene que haber exposición a renta fija en cualquier cartera. Y acordarnos de los dos papeles que tiene en la cartera pues la renta fija. Una es la protección de capital. Y yo creo que en líneas generales podemos decir que esa protección de capital este año, en este periodo de volatilidad, se ha cumplido, y esa diversificación de renta variable. Y se ha cumplido esa protección de capital porque acordarnos que teníamos pues unos buenos rendimientos. Al final teníamos un colchón que lo que ha hecho ha sido, pues como siempre, poder amortiguar esa volatilidad. Entonces yo creo que ese primer papel que esperamos de la renta fija en nuestras carteras se ha cumplido, esa protección de capital. Y después el segundo papel grande es, lógicamente, generar ese income, ¿no? Generar esa rentabilidad y esos pagos de cupón. Y pensamos pues que si vemos ahora mismo pues las diferentes partes de renta fija a nivel global, estamos con rendimientos positivos. O sea que en líneas generales, pues, como siempre, pues la renta fija pensamos que ha cumplido esos dos papeles fundamentales que tiene que tener en cualquier cartera. El año 2022 fue la excepción, sí, no la norma. Ese año 2022 donde nos pilló sin colchón, ¿no? Esa grandísima subida de tipos de interés, sobre todo esa velocidad histórica de esa subida de tipos, y no tener ese colchón de rendimientos, eso fue lo que causó que la renta fija pues se comportase de manera histórica, pues y casi sin precedentes, pues que no tuviese ese papel de protección de capital. Esto es lo que tenemos en la primera parte del año, pero de aquí a los próximos meses, ¿qué esperáis? ¿Cómo lo veis? Pues pensamos que tenemos que contar que seguirá habiendo volatilidad, potencialmente no tanto, esperemos, por la parte de esas políticas arancelarias del presidente Trump. Estamos viendo que es bastante probable que al final aterricemos en un escenario que es pues quizás no tan lesivo como el peor escenario que veíamos hace unas semanas cuando el presidente Trump nos anunció esas propuestas de aranceles el día de la liberación. Yo creo que las buenas noticias para renta fija es que vemos oportunidad en muchos sitios, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista de calidad crediticia. Podemos encontrar rentabilidades que son atractivas para un inversor conservador de renta fija sin tener que asumir muchísimo riesgo. O sea, yo creo que en líneas generales, los siguientes 6 meses y más adelante, pues seguimos viendo oportunidades y, como comentaba antes, sin tener que asumir excesivos riesgos. Vale, ahora aterrízamelo, mójate un poquito, Mario.
Pues mira, vemos oportunidad en Europa, tanto en soberanos, en bonos gubernamentales, pero sobre todo también en investment grade, en bonos de buena calidad crediticia, de la más alta calidad crediticia, pues nos están dando un 3%, que para cómo está el entorno y los riesgos tan limitados que tendríamos en esta clase de activo, pensamos que es positivo. Este año Estados Unidos lo está haciendo mejor que Europa en renta fija, justo al revés, ¿no?, que el comportamiento en renta variable, que sabemos que este año, por ahora, Europa lo está haciendo bastante mejor. En Estados Unidos también vemos oportunidad en renta fija, también en investment grade, en crédito de alta calidad, incluso de manera selectiva en fondos en bonos de high yield, en bonos de alto rendimiento. Lógicamente aquí el riesgo es un poquito más alto, pero de manera selectiva para aquellos que puedan tener un poquito más de riesgo a medio plazo, pues también vemos buenas oportunidades. Incluso en el mundo emergente, ¿no?, porque al final si estamos buscando economías y países que estén bien endeudados, que no tengan mucha deuda pública, donde haya crecimiento y la inflación esté controlada, pues a veces nos tenemos que ir también al mundo emergente, y ahí vemos muy buenas oportunidades en renta fija. De hecho, este año lo está haciendo espectacularmente bien la deuda emergente. Ya vemos pues oportunidades en Latinoamérica, en países grandes, motores económicos como puede ser México, Brasil, donde en México, por ejemplo, vemos pues una inflación muy controlada, vemos una moneda bastante estable, y ahí vemos pues tenemos muy buenas oportunidades tanto en crédito como en bonos soberanos. Y por ejemplo en Brasil, pues que ha sido una economía históricamente más cerrada y que no se ha visto tan impactada por el tema de los aranceles, lo mismo, vemos buenas rentabilidades. Y en Asia pues tenemos países como India, países como Indonesia, donde de manera selectiva podemos encontrar valor. O sea, yo creo que tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente encontramos oportunidad, y lo que comentaba antes, sin tener que irnos pues a calidades crediticias que sean un poco más cuestionables. Nos podemos quedar en bonos de alta calidad crediticia y encontrar rentabilidades que para un inversor conservador pues pensamos son atractivas. Vale, o sea, flexible, ahí es muy importante porque, claro, me has dicho diferentes tipos de activos, diferentes regiones, ahí entiendo que es muy importante la experiencia del gestor y la capacidad de encontrar el momento, de encontrar exactamente el activo. Totalmente. Sabemos que además la renta fija pues tiene, a la hora de gestionar renta fija tenemos otro tipo de complejidades, ¿no? Hablabas antes, por ejemplo, tú de dónde posicionarte en la curva, la duración de tus bonos, etcétera. Entonces yo creo que estamos en un entorno desde el punto de vista de fundamentales y macroeconómico, incluso geopolítico, donde vemos oportunidades a nivel global. Entonces vamos a dejar a los gestores que se dedican todos los días a encontrar esas oportunidades, y que también ellos decidan pues en cada uno de los bonos que compren, pues dónde en esa duración piensan ellos que es el mejor punto de entrada. Entonces sí que pensamos desde Capital Group que fondos globales flexibles de renta fija pues pueden ser una buena idea en este entorno, y dejar pues que esa gestión de duración, que esa gestión de la curva, que esa gestión de búsqueda sectorial y desde el punto de vista de calidad crediticia pues un poco delegarlo a esas personas que están todos los días viendo los mercados. Claro, ahora que comentas esa gestión de la duración, es de lo más importante en renta fija, el gestionar las duraciones, ¿verdad? Eso es, yo en renta variable estamos todos acostumbrados que lo importante es, oye, pues elegir una buena compañía, que gane dinero, que tenga buenos beneficios, que tenga ese crecimiento a medio y largo plazo. En renta fija no solo es elegir el país, el bono y demás, sino que también tienes que elegir, pues eso, exactamente esa duración, que al final simplemente es un poco pues esa exposición que tenemos a la subida y bajada de tipos de interés, ¿no? Entonces también tenemos que, entre comillas, pues jugar o al menos tomar esa decisión de cuánto queremos estar protegidos o expuestos a la subida o bajada de tipos de interés. Y lógicamente pues eso es país por país, es bono por bono, es compañía por compañía. Entonces tenemos pues otras variables que quizás en la inversión de renta variable no están presentes. O sea que sí, ciertamente es un poquito más complejo, y entonces digo, de cara a un inversor ahorrador como todos nosotros, pues al final mejor hacerlo a través del vehículo fondo, que encima tiene ventajas fiscales, como bien sabemos, y es una buena manera de tener esta exposición. En los últimos años, la verdad es que la renta fija ha vuelto a ser la niña bonita. O sea, hay un apetito tremendo por este tipo de activo, que siempre lo ha tenido que haber, pero como nos hemos tirado muchos años con tipos a cero o incluso en negativo, pues habían desaparecido y había que buscar rentabilidad en otras partes. Pero ahora, por fin, la renta fija vuelve a aportar diversificación, descorrelación y rentabilidad en momentos de estrés, ¿no?
Eso es, cosas que hemos hablado yo creo que Sí, en otras conversaciones. Los siguientes 5, 10, 15, 20 años del mercado van a ser muy diferentes de los últimos claro. 20. Y eso suena un poquito, a veces suena un poco como a riesgo, y es justamente en muchos casos todo lo contrario. Uno, va a haber más oportunidades, y dos, los últimos 10, 15, 20 años en muchas cosas han sido anormales, entre comillas. Entonces lo que estamos viendo es una normalización de cosas. Pues es normal que haya un poquito de inflación, en regímenes pues en rangos de 2, 2,5%. Es normal que los tipos de interés no estén en negativo, estén en cero, pues nos vamos a tener que acostumbrar a tener tipos de interés pues al 2, 2,5, 3%. Yo creo que nuestros padres nos recuerdan muchas veces, ¿no?, que ellos tenían que pagar hipotecas al 15, al 20%, pues no vamos a llegar ni muchísimo menos a esos entornos, ni muchísimo menos, pero vamos a tener pues entornos normalizados de tipos de interés. Y en esos entornos la renta fija hace un papel fundamental en las carteras y las inversiones de todos los ahorradores y los inversores. El año 22 fue la excepción prácticamente histórica. En los últimos 50 años la renta fija nunca se había comportado así, y era exactamente por eso. Veníamos de tipos negativos o muy bajos, no teníamos ese colchón de seguridad, hubo una subida rapidísima, histórica, de tipos de interés en un periodo de 12 meses, y ahí la renta fija no pudo básicamente pues comportarse y tomar ese papel de protección de capital, de generación de income, simplemente pues porque las circunstancias eran excepcionales y muy anormales. Las buenas noticias es que esto se está normalizando completamente, y vemos como en periodos de volatilidad como el de estos 6 meses, que ha sido también muy histórico, porque muy inducido, no por, como decíamos al principio, no por un deterioro económico, sino inducido por políticas arancelarias, pues la renta fija ha vuelto a comportarse bien. O sea que completamente la renta fija está aquí para quedarse, y tenemos siempre, yo creo, que tener algún tipo de exposición. Bueno, tenéis una joyita ahí en Capital Group, que es Capital Ideas, donde ahí dais formación, educación financiera, ahí volcáis mucho de vuestro conocimiento. Totalmente, yo creo que hay tanto ruido, ¿verdad?, que al final tienes que informarte bien con programas como el tuyo, escuchar a expertos y leer. Yo creo que al final es la mejor manera un poco de aislarse e intentar destilar lo que es importante de lo que es el ruido. Y aquí tenemos pues nuestra herramienta capitalideas.es, no es completamente abierto, es abierto a todos los ahorradores, y aquí pues nuestros analistas, nuestros gestores de todo el mundo pues un poco plasman nuestras ideas, pues de diferentes temáticas. Ahora hablamos de renta fija, hablamos de la globalización. ¿Ha muerto la globalización? Bueno, pues aquí damos temáticas actuales, y como siempre decimos, pues bueno, pasen y lean, y las mejores decisiones de inversión siempre son aquellas que son bien informadas. Pasen, lean y aprendan. Mario González, Capital Group, un placer. Buen viernes. Muchas gracias. Hasta la Susana. semana que viene. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Adiós, nos vemos.